La tercera exposición de la mañana se encuentra a cargo de la doctora Cristina Segura, de la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción. Doña Cristina Segura es ingeniero civil químico de profesión, doctora en Ciencias de la Ingeniería, con mención en Ingeniería Química en la Universidad de Concepción y posee 2 postdoctorados en el área. Desde el año 2008 se ha desempeñado como investigador en la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción, orientando su quehacer a la investigación aplicada en procesos termoquímicos de conversión de la biomasa en combustibles sólidos y líquidos, principalmente en pirólisis rápida de biomasa y procesos pirocatalíticos de aceites, como también en la participación en estudios para organismos públicos relacionados al uso de la biomasa forestal como combustible para generación de calor y electricidad. Actualmente se desempeña como jefe del área de bioenergía de la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción. Hoy día la doctora Segura nos presentará la exposición Biomasa densificada para generación eléctrica. Cristina. Muy buenos días. Antes que nada quiero agradecer la invitación a participar de este seminario. Para mí es una súper buena oportunidad para mostrar el trabajo que estamos haciendo en el área de bioenergía en la Unidad de Desarrollo Tecnológico, que somos un centro dedicado a hacer investigación aplicada, y mostrarles los resultados más importantes que tenemos en la línea de investigación de densificación de biomasa. Bueno, algo ya comentó el expositor anterior a modo de introducción. Básicamente, mostrar, ¿cierto?, cuál es la situación de la bioenergía en Chile. Esto ya se había comentado anteriormente, pero lo importante aquí que quiero destacar que Chile, dentro de su matriz energética primaria, la biomasa tiene una participación bastante relevante, un 29% de acuerdo al balance de energía del 2013. Pero lo que hay que rescatar es cómo se usa esta biomasa en Chile. Principalmente tenemos que casi un 36% de la biomasa se utiliza como leña, lo cual trae efectos ambientales bastante considerables. Hoy día son una problemática en muchas ciudades del sur del país. Coyhaique, Osorno, Temuco, Chillán, Los Ángeles, etc. No obstante, hay una parte considerable de la biomasa que hoy día se utiliza para fines industriales, tanto para generación térmica como para la generación de electricidad, y esta participación en los últimos años ha ido creciendo considerablemente. Aquí quise diferenciar respecto a la electricidad que se inyecta a los sistemas interconectados, que es más o menos un 5,5%, versus casi un 40% de electricidad que se utiliza para autoconsumo. Básicamente, la generación de electricidad está concentrada en las plantas forestales, básicamente para autoabastecer sus requerimientos tanto de energía térmica como eléctrica, y los excesos son vendidos al sistema interconectado. Ahora, obviamente también en el último tiempo hay muchas plantas que se están instalando para vender la energía al sistema, porque es un muy buen negocio. Ahora, respecto a la participación de la biomasa en la matriz eléctrica, básicamente en los sistemas interconectados, la biomasa, de acuerdo al 2014, participa con un 3,9%. Si hablamos en capacidad instalada que está conectada al SIC, esto de acuerdo al último informe del CER, ahora CIFE, es de 466 megawatts de biomasa forestal y 43 de biogás. Si hablamos de la cantidad de energía inyectada al SIC, esta creció básicamente un 32% respecto al 2013. Por lo tanto, aquí se nota cómo va este mercado de generación eléctrica en base a biomasa se ha vuelto bastante atractivo. También comentarles que la potencia instalada para generación eléctrica en base a biomasa forestal es mucho mayor que esta. De acuerdo al último estudio que hice, no lo he actualizado, pero hoy día deben ser unos 850 a 860 megawatts eléctricos. Bien,
¿Por qué hablar entonces de densificación energética? El expositor anterior ya nos dio todos los antecedentes para que justifican por qué trabajar en densificación energética. Básicamente, el desafío para tener un mejor aprovechamiento de la biomasa forestal tiene que ver con algunas características que tiene el recurso. Y básicamente, como decía, la biomasa disponible es dispersa, un recurso que está en los bosques, por lo tanto hay que recolectarla, y eso tiene un costo. Por otra parte, la calidad heterogénea de la biomasa, y me refiero a la forma que tiene, a la humedad y al contenido de cenizas que las biomasas tienen. En verano tenemos una biomasa seca, 25% de humedad. En invierno tenemos una biomasa húmeda. Por lo tanto, para los procesos que utilizan la biomasa, esto es bastante complejo estar tratando de trabajar con calidades distintas de biomasa. Otro aspecto súper importante es la baja densidad energética. El contenido energético de la biomasa por unidad de volumen es bajo si lo comparamos con un combustible fósil como el carbón o como el petróleo. Eso hace que para generar electricidad o energía térmica necesiten una cantidad o tamaños de planta mucho mayores que los que tengo para generar con diésel o con carbón. Todo esto entonces hace que haya una necesidad por mejorar la calidad de la biomasa como combustible, ¿se me escucha? Para hacerla más competitiva. Y esto básicamente tiene que ver con aumentar la densidad energética y producir combustibles estandarizados. Y eso es importante hablar, combustibles con características homogéneas. Es decir, que yo en cualquier momento del año puedo utilizar una misma calidad de combustible. Y por lo tanto es más sencillo mi proceso en el momento en que diseño mi proyecto energético, es mucho más fácil porque sé cuál va a ser esa calidad de combustible que voy a tener. Ahora bien, ¿cuáles son las tecnologías de densificación energética? Probablemente hay algunas otras, pero aquí es principalmente las que estamos trabajando en la Unidad de Desarrollo Tecnológico. Podemos hablar de pelletización, que es un proceso mecánico y, para la producción de pellet, que está muy de moda hoy en día. Y dentro de los procesos termoquímicos tenemos torrefacción, carbonización hidrotermal, que es una torrefacción pero húmeda, y que ya les voy a hablar de cada uno de ellos, y pirólisis rápida de biomasa. Y aquí la diferencia, en estos tres tipos de tecnología obtenemos un combustible sólido, y en el caso de pirólisis rápida lo que tenemos es un combustible líquido. ¿Por qué? Básicamente esto es lo que se consigue a través de procesos de densificación energética. Aquí quise poner un cuadro comparativo, los valores pueden cambiar dependiendo obviamente de la calidad de la biomasa, pero si hablamos de, por ejemplo, un combustible sólido, aserrín de pino. ¿Por qué aserrín de pino? Básicamente porque la industria forestal, el mayor recurso es pino radiata. Hablamos de una densidad másica en kilos por metro cúbico de alrededor de 200 kilos por metro cúbico en caso de aserrín, y si eso lo llevamos a unidades energéticas, por unidad de volumen hablamos de unos 0,6 megawatt hora por metro cúbico. Si yo hago pellet de pino, que aquí junto con pelletizar, o sea, con compactar el producto, además seco, porque ya vamos a tener una humedad menor al 10%, voy a tener una densidad en el caso de pino de alrededor de 650 kilos por metro cúbico. Si pueden ver aquí he densificado el volumen en un metro cúbico, el contenido de masa es mucho mayor, y si lo llevamos en términos energéticos pasa de 0,6 a 3 megawatt hora por metro cúbico. A eso llamamos la densificación energética. Por lo tanto, el volumen que transporto es mucho menor, o la cantidad de energía que transporto en un mismo volumen es considerablemente mayor. Ahora, si hablamos de pellet, pero de pino torrefactado, de este proceso que ya les voy a dar a conocer, aumentamos la densidad másica de ese pellet de 650 a 800, pero además aumentamos el contenido de energía de ese producto y pasamos de 3 a 4,6. Por lo tanto, voy teniendo un producto que cada vez tiene una mayor densidad energética. Ahora, si hablamos de pellet de pino HTC, y este es el otro proceso de torrefacción húmeda, ahí podemos llegar quizás a valores un poco más altos y con contenidos de energía bastante mayor. Si se
Si lo comparamos básicamente lo que es un carbón mineral, que tiene una densidad del orden de los 830 kilos por metro cúbico y contenidos de energía del orden del 6,5 megawatts por metro cúbico, lo que estamos haciendo con este tipo de tecnología es llevar la biomasa que se parezca lo máximo posible al carbón mineral. Y en el caso de Bioel, aquí lo destaqué porque es un caso algo distinto porque transformamos la biomasa sólida en un líquido. ¿Y qué tenemos? Llegamos a densidades del orden de 1200 kilos por metro cúbico, porque ahora es un líquido, y con densidades energéticas del orden de 6 megawatt hora por metro cúbico, y se ven, ya nos estamos acercando cada vez más a lo que es el carbón. Por eso, la importancia y la relevancia de este tipo de tecnologías de densificación energética que mejoran, por una parte, la calidad de la biomasa como combustible, pero la hacen mucho más competitiva en términos de todo lo que es su manejo, su transporte para usos energéticos. Ahora voy a conversarles, espero no extenderme mucho, de cada una de las tecnologías. Aquí no me voy a detener mucho en el caso peletización. Esta es una foto de la prensa que tenemos en UDT. Básicamente esto es el combustible, pellet. En el caso de pellet, las características para uso residencial están normados y básicamente hablamos de poder calorífico inferior de unos 4.200 kilocalorías por kilo, humedad entre 6 y 7, contenido de ceniza, que es súper importante, menor a 1%, y una densidad energética del orden de 650. Esto depende obviamente de la madera de la cual provenga. Si una madera con mayor densidad, la densidad del pellet también va a ser mayor. A nivel nacional, yo diría que el pellet hoy día se utiliza básicamente gran parte para uso residencial, un menor porcentaje para uso comercial y algunos para uso industrial hoy día para generación térmica. A nivel internacional, básicamente este mercado es mucho más amplio y ahí hablamos de uso industrial para generación eléctrica, principalmente en procesos de co-combustión con carbón y en procesos de cogeneración de electricidad y energía térmica. Ahora hablemos de torrefacción. Torrefacción es básicamente una palabra, es un proceso bastante sencillo que en definitiva es como un tostado de la madera. Y es un proceso termoquímico porque ocurre a temperaturas, a temperatura. ¿En qué consiste este proceso? Básicamente está evapora biomasas lignocelulósicas, es decir, biomasas de madera, pero también algunas del residuo agrícolas como pajas de trigo, por ejemplo. Requiere un proceso de secado y luego el proceso de torrefacción ocurre entre los 200 y los 300 grados. Es un proceso en ausencia de oxígeno, por eso se llama que es una pirólisis, pero es una pirólisis mucho más tenue y con velocidades de calentamiento moderadas. Hablamos de unos 50 grados por minuto. ¿Cuáles son los productos que aparecen de este proceso? El producto principal es el producto sólido. ¿Cuáles son las características? Tenemos en rendimiento en masa cerca del 70 al 90%. Pero lo importante es que el rendimiento energético, estamos hablando entre el 80 al 90%. Es decir, del contenido energético de la biomasa que ingresa a este proceso, el 90% queda contenido en el producto sólido. Y obviamente los volátiles que se producen de este proceso, en masa representan entre el 10 al 30% porque depende de las condiciones de la torrefacción. Y en términos de energía, tienen entre el 10 a un 20%. Por eso aquí tenemos un aumento del poder calorífico y con un buen rendimiento energético, porque básicamente los volátiles son aquellos que tienen mayor contenido de oxígeno y menor poder calorífico. Por lo tanto, el poder calorífico más bien se concentra en el producto sólido. ¿Cuáles son las características de este proceso y del producto? Básicamente es mejorar la conminución del material. ¿A qué me refiero? Una de las propiedades importantes, no solo tiene mayor poder calorífico el producto torrefactado, sino que tiene algunas propiedades que lo hacen más atractivo todavía como combustible. Básicamente es un material que es fácil para moler, no así la biomasa. Por lo tanto, los costos de energía para la molienda de ese material es mucho más bajo. Se comporta muy parecido a lo que es el carbón mineral.
Aumenta el poder calorífico de la biomasa y que puede estar entre un 10 a un 20% máximo. Y por lo tanto también aumenta la densidad energética de los pellets, que podría ir entre un pellet de biomasa cruda y un pellet de biomasa torrefactada, aumentar en aproximadamente un 20% más de energía por unidad de volumen. Además, una característica de este producto que es hidrofóbico, tiene esa característica que no absorbe humedad del aire. No significa que si yo lo meto dentro de un balde con agua no se va a mojar, pero la biomasa tiende a captar mucha agua del ambiente. Si yo pongo una biomasa seca en condiciones ambientales, rápidamente me va a absorber la humedad del aire. ¿Cuál es la aplicación de este producto? Bueno, básicamente como sustituto de carbón mineral para generación térmica y eléctrica. Y principalmente hoy día se está viendo como generación eléctrica en procesos de cocombustión, es decir, la mezcla de carbón mineral con biomasa torrefactada, que utiliza obviamente las instalaciones de las plantas termoeléctricas, sobre todo las de carbón pulverizado. Aquí algunos resultados, no voy a dar detalle de cada uno de estos resultados porque estaríamos toda la mañana, pero solo mostrarles que en este proceso nosotros hemos trabajado principalmente con dos especies, Pinus radiata, Eucalyptus globulus y nitens, ahora último. Y lo que vemos aquí, que la pérdida de masa básicamente aumenta con la temperatura y el rendimiento, el aumento en el contenido energético también. A medida que el proceso se hace a mayores temperaturas, mayor es el aumento del contenido energético, pero mayor es la pérdida de masa. Por lo tanto, hay que llegar a un equilibrio de manera de obtener un producto de buena calidad, pero con un alto rendimiento energético. Y que podemos decir de aquí que principalmente más importante que el tiempo de residencia del proceso, la temperatura de torrefacción es la que marca de alguna manera el grado de conversión de la biomasa. Hemos trabajado también ahora último a nivel de laboratorio con globulus y nitens, que son dos especies distintas básicamente porque hay biomasa en este ámbito y porque hemos visto que el eucaliptus es mucho más reactivo a la torrefacción que el pino y se comporta mejor. Y también hemos trabajado con las cortezas, que de alguna manera es un gran problema para la industria hoy día forestal, qué hacer con su corteza porque es bastante compleja de manejar y de utilizar. Y básicamente nosotros pensamos que a través de este proceso nosotros podemos mejorar esa calidad de la corteza. Bueno, aquí básicamente es ver más o menos cómo se comporta el rendimiento másico de acuerdo a las temperaturas y por supuesto el rendimiento de energía. Y podemos ver que para cortezas de nitens y eucaliptos tenemos rendimientos energéticos del orden del 80%, lo cual es bastante bueno. Otro punto importante saber es, bueno, cuánto es el aumento del poder calorífico que uno logra en los productos. Aquí la biomasa sin tratar para diferentes temperaturas, pero también hay un tema importante, es cuánto aumenta el contenido de ceniza en el producto final, porque básicamente la ceniza va a quedar contenida en el sólido. Y la verdad es que sí hay un aumento, pero no es considerable. En el caso de las maderas el contenido de ceniza es muy bajo, pero en el caso de las cortezas el contenido de ceniza sí es importante. Básicamente tenemos del orden del 10% para una de corteza de nitens. En el caso de globulus teníamos casi 20%, pero debo decir que era una corteza que también traía mucha inorgánicos como suciedad, no parte de la corteza misma. ¿Qué tenemos? Bueno, nosotros este proceso lo hemos trabajado a nivel de laboratorio y a nivel piloto. Tenemos una planta de 100 kilohoras por minuto. No voy a entrar en detalle en el proceso, pero que nos ha permitido hacer procesos a escala demostrativa, producir biomasa torrefactada a escala demostrativa. Hay una vista de nuestra planta, el reactor, el sistema de alimentación, el estanque receptor de la biomasa. Trabajamos en este caso con vapor sobrecalentado para el proceso de torrefacción. Y algunos resultados importantes en el caso de eucaliptus
pellet de eucalipto, básicamente biomasa cruda, biomasa torrefactada y luego la producción de pellet a partir de esta biomasa. Aquí hay varios desafíos, no es sencillo hacer pellet de biomasa torrefactada, se comporta completamente distinto, por lo tanto, aquí sí hay mucho de investigación y de llegar a buenas condiciones del pellet. Eso en cuanto a torrefacción seca. Otro proceso que también es torrefacción, pero es torrefacción húmeda, esto lo hemos trabajado a escala de laboratorio, pero este proceso también ocurre a temperaturas del orden entre los 200 a los 300 grados, pero la gran diferencia es que este es un proceso en un medio acuoso. Y la gran ventaja que tiene este proceso frente a la torrefacción seca es que no requiere del secado de biomasa y sobre todo aquellas biomasas no solo derivadas de la madera, sino que de otros tipos de biomasa que tienen alto contenido de humedad. Y el producto, obviamente acá también es un producto sólido, es un hidrocarbón que se llama, es un material carbonoso, y también los gases que se producen de esta descomposición térmica y que se utilizan básicamente para aportar energía al proceso. Se queman y aportan energía al proceso. Los tiempos de residencia para este tipo de procesos van desde media hora hasta 24 horas, dependiendo de la calidad del producto que uno quiera obtener. El poder calorífico, en el caso de la humedad aquí no importa porque es un medio acuoso. El poder calorífico, aquí dice 24 megajoule por kilo, esto es más o menos para nuestro trabajo. Nosotros nos pusimos como objetivo llegar a ese poder calorífico en el producto final, y con rendimientos energéticos del orden del 70%. Bueno, ¿cuáles son las características de este proceso y su producto? Aumenta la densidad energética de la biomasa, tenemos un carbón bastante más denso que la biomasa, aumenta la hidrofobicidad, al igual que en el caso de torrefacción húmeda, mejora la calidad de la ceniza, eso es una de las propiedades que encontramos en este proceso, y la aplicación, generación de energía, también puede tener otras aplicaciones como remediadores de suelo o para la producción de nuevos materiales, depende de la aplicación. Pero en el ámbito de energía es más bien como un sustituto de carbón mineral. Nosotros trabajamos en un proyecto FONDEF que acaba de terminar, en un FONDEF IDEA, por lo tanto era más bien de investigación. Trabajamos con 3 tipos de biomasa. Acerrín de pino, básicamente como punto de comparación. Residuos de feria, básicamente como una alternativa a lo que es a lo que es producción de biogás, y con lodo de planta de tratamiento, pero aquí ya trabajamos con lo estabilizado y digestado, o sea que ya tienen muy poco contenido de carbono. Y básicamente nos interesaba esto porque el uso de estas biomasas son muy poco como uso energético, por lo tanto era una oportunidad para producir un combustible a partir de este tipo de residuos. Solo mostrarle lo que uno busca con densificación energética de estos procesos, y un poquito lo que mostraba antes en la gráfica, es partir de biomasas crudas y llegar lo más posible a lo que es un carbón minero. Básicamente esta es la razón entre hidrógeno y carbono y la razón oxígeno-carbono. El carbono mineral tiene un alto contenido de carbono, bajo de hidrógeno y bajo de oxígeno. La biomasa tiene un alto contenido de oxígeno, mayor contenido de hidrógeno que el carbón y el contenido de carbono del orden del 45% más o menos. Entonces, esto es lo que buscamos con los procesos de densificación energética, es ir en esta dirección. Y aquí partimos con 3 tipos de biomasa, esto es acerrín, esto los residuos de feria y los lodos de las plantas de tratamiento. Y luego a este proceso llegamos, en el caso de los lodos, no avanzamos mucho porque el contenido de carbono era bastante bajo, pero en el caso, por ejemplo, de residuos de feria, obtuvimos un combustible bastante mejorado, y en el caso de acerrín, de igual forma. Aquí más o menos cómo aumentamos el poder calorífico, partimos con poderes caloríficos del orden de los 18, aquí más o menos los 15 y aquí mucho más bajo. Y en el caso de acerrín, aumentamos a 25 megajoule por kilo, en el caso de residuos de feria de igual forma, en el caso de lodos bajó, porque parte del carbono pasó a los volátiles, y nuestro punto de referencia, ¿cierto?, es el carbón mineral.
Respecto a las cenizas, estos dos tipos de residuos tienen contenido de ceniza bastante bajo, pero los low un contenido de 36% de ceniza. Lo que encontramos es que con este proceso obviamente que hay un aumento en el contenido de cenizas del producto final, pero que si lo comparamos con un carbón mineral estamos dentro de ese orden. Ahora, respecto a la hidrofobicidad, hicimos un análisis respecto de las biomasas sin tratar y tratadas o del producto final, exponiendo la biomasa seca a condiciones de humedad ambiental por varias horas y ver cómo aumentaba el contenido de humedad de estas biomasas. Vemos que en las biomasas crudas rápidamente absorbe la humedad del aire y después básicamente se mantiene constante, y en el caso de los hidrocarbones la absorción de humedad del aire es muy baja. Ahora, respecto por último a los rendimientos másicos y energéticos, para Serrín el rendimiento energético es casi el 80% para un aumento del poder calorífico para llegar a 25 megajoules por kilo. En el caso de residuos de feria es bastante más bajo, pero sigue siendo importante, el 60%, y en el caso de lodos aquí está del orden del 50%. Por lo tanto, como proceso es bastante interesante y las características del producto bastante mejoradas. Y uno de los últimos puntos que quisiera destacar acá es que se mejora la calidad de las cenizas respecto al contenido de potasio y de sodio de la ceniza, que es tremendamente relevante en el caso de la combustión de estos materiales, porque estos dos elementos hacen que la fusividad de las cenizas sea muy baja y eso trae problemas al momento de combustionar. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en el residuo de feria, cómo bajó el contenido de sodio y de potasio en el producto final. Básicamente porque parte de estos elementos se disuelven en el medio que se produce la torrefacción. Y el último proceso del que quiero hablarles, y uno de los que más quiero porque llevo años trabajando en este proceso, que es pirólisis rápida de biomasa. Esto, como ya les había dicho, el producto aquí es distinto. Aquí hablamos de un producto líquido. Y la gran ventaja que tiene la pirólisis de biomasa es que transforma un producto sólido en uno líquido, con las ventajas que eso tiene. Y como soy ingeniero químico, para nosotros los ingenieros químicos trabajar con un sólido es algo complejo, trabajar con un líquido es bastante más simple. Podemos hacer reacciones, podemos separarlo, podemos extraerlo, etcétera, etcétera. ¿En qué consiste este proceso? También es termoquímico, pero la gracia de este proceso es que requiere partir de biomasa seca. Eso es súper importante y con tamaño de partículas también pequeño, de manera que la transferencia de calor sea muy rápida, porque la biomasa tiene que pasar de temperatura ambiente a los 500 grados Celsius más o menos de pirólisis en menos de 1 segundo o menos de 2 segundos. Por eso se llama pirólisis rápida. Básicamente hay un shock térmico al que se somete la biomasa, y luego tiene que pasar por un proceso donde se producen los volátiles, de separar estos volátiles del material, del carboncillo, del material sólido, porque son tremendamente reactivos y por lo tanto tienen que ser rápidamente separados, y luego condensar estos gases para producir el bio-oil. ¿Cuál es la ventaja de este proceso? Es que tiene un rendimiento de líquidos teórico que se puede llegar hasta un 70% en masa de la biomasa original. ¿Qué se consigue con este proceso? Bueno, como primera cosa, densificar la biomasa, obtener un biocombustible, que puede ser básicamente un biocombustible industrial, pero también, y uno de los temas que a nosotros más nos interesa, pero no voy a hablar hoy día mucho de esto, es producir un biocrudo como una materia prima para obtener productos químicos, materiales y en último lugar energía, básicamente para valorizar mejor la biomasa. Y de ahí radica el interés de transformar este sólido en un líquido. Ahora, hablando de este bio-oil como combustible para generación eléctrica, ¿qué características tiene? Bueno, sigue siendo biomasa, ¿eh? No es que vamos a obtener inmediatamente un hidrocarburo igual al petróleo, no es así, sigue siendo biomasa. Tiene un poder calorífico entre un 40 a un 50% un fuel oil número 6, que es un combustible industrial. Tiene un contenido de agua que va entre los 20 y 30%, un pH ácido, y de ahí hay muchas tecnologías que hoy día buscan mejorar esta calidad del bio-oil.
Es una mezcla bastante reactiva y difícil ignición. Lo que hay es una norma, básicamente una ACTM, básicamente que especifica la calidad del biodiesel como combustible industrial. Estas son algunas características de los biodiesel que nosotros hemos obtenido en UDT a escala de piloto. Nosotros tenemos una planta, en la tecnología que nosotros tenemos, una de pirólisis de electrofluidizado. Es una planta que trata del orden de los 20 kilohoras de acerrín, que a nosotros nos permite producir biodiesel en cantidades demostrativas. Ahora, enfocándonos más bien en el biodiesel para uso de generación de electricidad, acabamos de terminar un proyecto que también era IDEA, y lo que buscaba este proyecto, o nuestra investigación aquí, se enfocó en transformar la biomasa en un biodiesel para generación eléctrica. Básicamente, como una manera de valorizar biomasa residual forestal, distribuida y que está alejada de los centros de consumo para uso de generación de electricidad. Y aquí se está trabajando mucho a nivel mundial en tener plantas modulares o móviles, de llevar la planta cerca del recurso y luego transportar el biodiesel en vez de transportar la biomasa. Nuestra investigación, habíamos avanzado, llevamos varios años trabajando en pirólisis, por lo tanto, en el tema de la pirólisis como tal ya habíamos avanzado lo suficiente, pero nos queda y nos enfocamos en este caso en mejorar la calidad del biodiesel como combustible, para generación de electricidad en motores, básicamente como reemplazo de diésel. ¿Qué hicimos? Bueno, nuestra propuesta era partir de un biodiesel que tiene un poder calorífico superior de los 20 megajoules por kilo, una mezcla, algo, fraccionarlo con la finalidad de separar los compuestos reactivos y con esto estabilizar el biodiesel, y lo separamos en la fracción en una fase orgánica, principalmente lignina pirolítica, que tiene el mayor contenido energético, y una fase acuosa. Esta fase acuosa, lo que nosotros hicimos a través de una oxidación selectiva, es producir ácido fórmico como un precursor in situ de hidrógeno, para luego mejorar la calidad de esta lignina a través de hidrodeoxigenación, pero utilizando, en vez de utilizar hidrógeno gaseoso, es utilizar parte de los compuestos oxigenados de la fase acuosa y transformarlo en ácido fórmico. Aquí llegamos básicamente a un combustible líquido con poder calorífico de 45 megajoules por kilo. En términos de rendimiento, el 82% respecto a la lignina pirolítica tiene el biodiesel final. Parte de esto se transforma en coque, básicamente procesos de coquificación en la reacción de hidrodeoxigenación. Y en términos más prácticos, un kilo de biodiesel, que tiene aproximadamente 13% de lignina pirolítica, y glicolaldehído, que es el principal elemento para transformar ácido fórmico, se transforma en 17,6 gramos de combustible con este poder calorífico. Básicamente tenemos un rendimiento del orden de un 17% del biodiesel original al combustible final. ¿Cuáles son las ventajas? Que hay una disminución del contenido de oxígeno, con eso aumentamos el poder calorífico, pero también se producen gases residuales, que son gases combustibles que se pueden utilizar tanto para el proceso como para generación de energía térmica. Y bien, resumiendo ahora la presentación, algunos, de manera de resumir lo que les he conversado hoy día, partir con que la generación eléctrica con biomasa forestal está hoy día básicamente concentrada en el sector forestal, y son plantas tradicionales de generación de electricidad con tamaño mínimo de planta hoy día instalada de 7 megawatts eléctricos, lo que significa un volumen de biomasa bastante considerable. La generación eléctrica con biomasa, eso sí, ha experimentado un crecimiento continuo en los últimos 5 años, básicamente porque es un negocio bastante atractivo. Y respecto al proceso de densificación energética, como conclusión es que mejora la logística de abastecimiento de biomasa
y por lo tanto la hace más competitiva para su uso como combustible para generación eléctrica y térmica, principalmente cogeneración, diría yo, que es el uso de la biomasa más eficiente. La torrefacción, tanto húmeda como seca, es una alternativa altamente prometedora para densificar energéticamente biomasa forestal, y en el caso de HTC, otros tipos de biomasa, y con esto masificar la aplicación de esta biomasa tanto para otras tecnologías de generación eléctrica como gasificación, pirólisis o la tradicional a través de la combustión. Y la pirólisis rápida permite obtener un producto líquido con alto rendimiento, el que puede ser aplicado directamente como fuente de combustible, pero también puede ser utilizado como un biocrudo para obtener productos químicos, materiales y energía. Y con eso agradecerle su paciencia para escuchar. Muchas gracias. Vamos a hacer, antes de salir al café, una ronda de preguntas para nuestros 3 primeros expositores, Humberto, Andreas y Cristina, así que si alguien quiere hacerles alguna consulta, es el momento. Básicamente, no sé si tienes algún análisis a nivel regional o nacional sobre la disponibilidad de fibra para los distintos usos o potenciales usos, o si tienes alguna noción de ese tipo de información. Y un poco relacionado con la exposición, con la última exposición, porque estos usos hacia biocombustibles, en el fondo, ya hemos visto, a nosotros nos han consultado como CONAF la posibilidad de entrar a patrocinar derechamente la producción de biocombustibles a partir de biomasa. Y la gran pregunta es, de hecho, participamos el año pasado con la Universidad de la Frontera de un proyecto que analizó un poco esto, pero con la co-combustión. Las preguntas que nos estamos haciendo y que todavía no tenemos respuesta, y por eso nos gustaría un poco reforzar algunas alianzas con el área de la investigación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si toda la producción de la generación eléctrica con carbón, por ejemplo, nos pidieran a nosotros, por un tema de cumplir protocolos ambientales de carbono, etcétera, y nos pidieran, por ejemplo, hacer esa co-combustión, que el 5% de esa co-combustión fuese con biomasa? ¿Somos capaces de responder a eso, sí o no? Y lo mismo, por ejemplo, si viene LANChile y nos dice, ¿sabes qué? El 10% de mi queroseno quiero que sea con biocombustible. ¿Somos capaces de responder eso sí en términos de institucionalidad? Porque nosotros estamos en una fase política de transformarnos en un servicio forestal y nos vamos a meter firme en esta área. Pero la pregunta tiene que ir, por un lado, con la disponibilidad, si somos capaces de establecer abastecimiento seguro, sostenible y que permita contrato a 20 años, que es una gran duda que tenemos. Y segundo, si finalmente, una vez resuelto eso, si somos capaces de armar una institucionalidad, que eso ya es un tema interno, digamos. Voy a intentar contestar parte de lo que comentabas. Mira, yo participé durante 5 años de un proyecto de biocombustibles de segunda generación
Y la respuesta de eso es que si bien inicialmente todos te dicen que puedes poner cualquier tipo de biomasa en los gasificadores, eso no es cierto. O sea, cuando partimos con el proyecto era metan lo que se les ocurra, esto va a funcionar. Y al poco tiempo nos dimos cuenta que no era así, que necesitas una biomasa súper normada, como explicaba Cristina, necesitas una cierta granulometría, un cierto contenido de humedad. Por lo tanto, gran parte de las biomasas que, no sé si recuerdas la primera lámina o la siguiente, donde tú tomas los residuos de cosecha, básicamente plantaciones, esa viene tan contaminada de tierra y demás es que no sirven para biocombustibles de segunda generación. Yo ahí sería muy cauto. Para quemar, producir calor, producir electricidad, la respuesta es sí. Tenemos biomasa de sobra, pero ojo, cada día hay más proyectos. Estoy participando en la evaluación de un proyecto en la zona de Los Ángeles y ellos quieren producir 20 megawatts. Y si no tienes el abastecimiento asegurado, simplemente el banco no te da el dinero. Y asegurar el abastecimiento para 20 megawatts no es tan fácil. O sea, están las biomasas, pero hoy día hay competencias básicamente no para otros fines, sino que para otros proyectos energéticos. En ese sentido, también nosotros exploramos fuertemente, hicimos como casi 70 hectáreas de cultivos energéticos de rotación rápida, bastante exitoso. En Chile siempre se habla que tenemos 3 millones de hectáreas, 2 millones disponibles, tampoco es tan cierto. No va a crecer rápido un cultivo energético en terrenos que son tremendamente pobres y no hay agua. Para la región, para la 12ª región, yo diría que la alternativa de cultivo energético de rotación rápida es un no rotundo. O sea, salvo que Monsanto encuentre la solución, no. Acá tenemos mucha biomasa que no se está aprovechando, biomasa que está ahí, y la pregunta, es ¿dónde podría yo establecer una planta y de qué tamaño? Porque también podemos hacer el loco, o sea, las cantidades están, pero no así la capacidad o la disponibilidad real. Cuando me refiero a disponibilidad real, probablemente un propietario diga, a mí no me interesa tocar mi bosque. Si no tengo ese catastro, nuevamente cualquier iniciativa privada pasa por comprarme yo el bosque, en este caso, no sé, 50.000, 60.000 hectáreas o lo que sea, o 10.000, dependiendo del tamaño de mi proyecto, y autoabastecerme. Y no tomar el modelo que me abastezcan varios, porque la incertidumbre hace que los proyectos se caigan. Nos falta un mercado formal de biomasa, eso a lo largo de todo Chile, y acá más fuerte. Entonces yo hoy día, por ejemplo, no te podré decir cuánto realmente hay disponible para Punta Arenas. Si el día de mañana se nos acaba el gas y nos queremos orientar a algo, diría que no está la respuesta para Punta Arenas o para Puerto Natales. La lógica nos dice que está. La teoría nos dice que la biomasa está ahí disponible. La teoría nos dice que a precios competitivos. Yo siempre he dicho lo mismo, o sea, si el gas está subsidiado, ¿por qué no subsidiamos la biomasa? Creo que es un tema ideológico, el no hacerlo. Aquí hay varias experiencias, están trabajando con pellets, que les han salido pero realmente súper buenos. O sea, yo creo que se pueden hacer cosas, creo que está, pero si hoy día uno quisiera hacer una política regional, nos vamos a ese lado, o sea, nos vamos hacia la biomasa, yo antes contestaría o intentaría contestar, ¿dónde tengo la biomasa y dónde efectivamente puedo hacer un proyecto exitoso con biomasa? Pensando que el privado nos va, o sea, aunque esté dispuesto, el banco no le va a prestar plata, porque ese es el gran problema con el proyecto. O sea, un megawatt hecho con biomasa sale 3 veces más caro que un megawatt hecho con gas desde el punto de vista de instalación de la planta. O sea, diría que ese es el gran problema. Yo creo que ahí hay un tema de estudio fuerte que debe ser abordado. No sé si... El tema de cocombustión. Bueno, nosotros hemos trabajado en cocombustión, en evaluar el proceso y de un punto de vista de rendimiento y de proceso, y también de evaluar tu pregunta respecto de cuánto nosotros podríamos
podríamos abastecer a las termoeléctricas de carbón con biomasa. Hemos hecho varios estudios. Yo creo que pensar que vamos a reemplazar un 5% del carbón por biomasa, lo creo no factible, básicamente por algunos temas bien particulares. Las centrales a carbón están en el norte, la biomasa está en el sur. La primera limitante es el transporte de esa biomasa, que se puede resolver a través, y por eso estamos trabajando en torrefacción como un punto de poder transportar esa biomasa esa cantidad de kilómetros y ampliar el radio de abastecimiento. Y por eso trabajamos en torrefacción, porque vemos que ahí sí hay un mercado, pero es un mercado acotado. No podemos pensar que vamos a reemplazar el carbón por biomasa porque no tenemos la cantidad disponible para ello. Por lo tanto, cuando se habla de cifras que tenemos mucha biomasa y que podemos básicamente tener nuestra matriz eléctrica basada en biomasa, yo no lo creo. Además, como institución, como unidad de desarrollo tecnológico, creemos que la biomasa tiene que, el recurso que hay, utilizarlo de la mejor forma posible. Y una de las formas importantes que tiene la biomasa es que permite generar en forma descentralizada en aquellos lugares donde hay biomasa. Y también, sobre todo, aprovechar la energía térmica de la biomasa más que la eléctrica. Entonces, básicamente, procesos de cogeneración, utilizar la energía térmica y la electricidad para obtener el máximo rendimiento de la biomasa. Pero pensar que vamos a abastecer toda nuestra matriz eléctrica en base a biomasa es algo súper iluso. Y otra barrera que te encuentras, y que me acordé con lo que estabas comentando, es que los controladores de las termoeléctricas realmente ven con pésimos ojos el que entre un combustible para el cual no fue diseñada o para el cual ellos están acostumbrados. O sea, la principal barrera, o sea, fuera de los costos, de todo, es el producto que estás enviando. Cuando te piden 5% de estas plantas tremendas en el norte, ya tienes un problema de logística. O sea, si bien con la torrefacción se avanza fuertemente en densificar, y más fuerte que densificar, a mi juicio, es el poder tener un patio de biomasa que no sufra con la humedad, que no te cambie la biomasa. Si tú, por ejemplo, lo haces con pellets, los pellets se van a desarmar rápidamente con el tema de la humedad. No así los pellets torrefaccionados que los podían manejar parecido al carbón. Pero convencer a esta gente que le metan a sus calderas algo que te dicen, bueno, biomasa, ya, ¿y qué biomasa? Y uno empieza a explicar. Va a venir de pino radiata, Eucalyptus globulus, con algo de, también nitens, con tales contenidos de humedad, pero también nos vienen de aserradero, otros vienen de bosque. Los tipos te cierran la puerta de inmediato, porque la probabilidad, o sea, que si les llega a pasar algo en las calderas, de cerrarlas y perder la planta, no sé, un mes, les cuesta el cargo a todos. Por lo tanto, aunque tuviesen la biomasa disponible, a regañadientes nomás la van a meter a su sistema. O sea, yo creo que el tema también, concuerdo plenamente contigo, o sea, no vamos a abastecer todo el sistema, y yo creo que más que el 5% en la planta es obligarlos a tener una planta, ponte tú en la 8ª región o en la 12ª, que produzca la energía que les permita llegar a ellos al 5%, y una hecha específicamente para la biomasa del lugar, sea agrícola, forestal o la que sea. Eso. ¿Alguna consulta más? Sí, yo tenía una pregunta para la señorita de la UDT. Ramón Granada, del Ministerio de Energía. Dentro de todas las alternativas de transformación de la biomasa, ¿hay un análisis de cuánta energía requieren cada uno de ellos? Porque puedo tener combustibles súper densificados. ¿Se acoplan? ¿Me escuchas bien así? Sí, te escucho. Sí. A ver, respecto a costos, sí lo hemos evaluado, depende del tipo de biomasa con la que se parta, y es súper fundamental la humedad de la biomasa. Yo creo que cualquier proceso termoquímico o de uso de biomasa, el tema del secado siempre es el tema clave. Ahora, respecto a los procesos que yo presenté, que es torrefacción y pirólisis, las ventajas que tienen estos procesos es que
prácticamente no necesitan energía externa para operar. Y de ahí está la optimización del proceso de manera la energía que se produce en los volátiles para producir la energía que requieres en el proceso termoquímico, tanto en torrefacción como en pirólisis. En el caso de pirólisis, por ejemplo, nuestra planta, que es una planta piloto, básicamente dado que son experiencias puntuales que hacemos, parte con otra energía, pero una vez que la planta llega a régimen no utiliza combustibles externos. Y ahí era el parámetro con el que yo, un poco que comparé ahí, era la eficiencia energética de los procesos. Básicamente estos procesos utilizan la misma energía de la biomasa para ocurrir. Y por lo tanto, la optimización de los parámetros es súper fundamental en llegar a buenos rendimientos energéticos de todo el proceso. Ahora, los costos, en el caso de torrefacción, estamos hablando de los... No me están grabando, ¿cierto? Entre los $100 de procesamiento por tonelada. Y en Bioil podemos llegar al producto final, al precio de Bioil del orden de los $170, $180 por tonelada de Bioil, partiendo el costo total. Eso. No sé si respondí.